Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy vamos a entender cuál es el efecto de la rugosidad sobre el rozamiento. En el vídeo anterior introducimos algunos aspectos que hay que considerar al analizar la naturaleza del rozamiento. Además expusimos que había dos teorías, una que consideraba el efecto de la rugosidad y otra en la que se explica el efecto de la adhesión. En este vídeo vamos a entender cuál es el efecto de la rugosidad sobre el rozamiento, mientras que en el próximo veremos el efecto de la adhesión. Antes de comenzar, es importante recalcar que tal y como vimos en el vídeo anterior, cualquier superficie real tiene rugosidad. Esta es debida a los procesos de fabricación y a que no es posible tener geometrías perfectas en la vida real. Es cierto que en función del proceso utilizado durante la fabricación, la geometría y la superficie será más o menos perfecta, pero siempre va a tener pequeñas irregularidades y una cierta rugosidad. Por tanto, cuando tenemos rugosidad, si consideramos dos sólidos en teoría planos, lo que estaremos viendo en el contacto de dos sólidos reales será algo así. Tendremos el perfil de rugosidad de uno de los sólidos y el del otro. Y si simplemente están uno apoyado sobre el otro, tendremos que los picos de la superficie superior están apoyados en la superficie inferior y los picos de la superficie inferior sobre la superficie superior. Aunque como veis, no todos los picos están apoyados y algunos se acercan prácticamente a los valles. Esto dependerá de la geometría concreta de las superficies, pero es importante tener en cuenta que el contacto no se produce en toda la superficie, sino únicamente en unas zonas muy localizadas cerca de los picos de rugosidad. ¿Cuál es el efecto de esto? Que en las zonas de contacto, vamos a analizar por ejemplo esta, tenemos dos componentes de fuerza. Si tenemos una fuerza vertical, que sería por ejemplo la fuerza de gravedad que actúa sobre el sólido superior, en este caso el naranja, tendríamos que en la dirección perpendicular a la superficie teórica, es decir, si la superficie teórica es esta, en esta dirección, los picos tienden a aplastarse. Ya vemos que si tenemos una fuerza aquí, este pico tenderá a aplastarse hacia abajo y este hacia arriba. Pero hay otro efecto, y es el que se produce en la dirección paralela a la superficie teórica, en esta dirección de aquí. Si pensamos en que queremos mover el sólido superior, el naranja, por ejemplo hacia la derecha, vemos que va a chocar aquí. Es decir, que cuando empecemos a moverlo, este pico de rugosidad pegará contra la superficie azul y habrá una fuerza que impedirá el movimiento del sólido naranja hacia la derecha. La primera fuerza, la que se produce en perpendicular a la superficie teórica, es la que vamos a llamar fuerza normal. Es decir, en este caso tendríamos una fuerza igual al peso, pero en el sentido contrario. Esa es la fuerza normal al contacto. En cambio, en la dirección paralela a la superficie teórica, el efecto de que los picos de una superficie choquen con la otra superficie produce la fuerza de rozamiento. Si tenemos que, por ejemplo, el sólido azul está fijo y en el naranja la única fuerza que actúa es el peso en dirección perpendicular a la superficie teórica, en realidad la fuerza perpendicular, es decir, la fuerza normal al contacto, va a tener un valor que va a ser igual al peso del cuerpo naranja, mientras que el valor de la fuerza en la dirección paralela a la superficie teórica, es decir, esa que hemos dicho que va a ser la fuerza de rozamiento, tendría un valor nulo. Pero eso no quiere decir que no haya fuerzas, sino que, por ejemplo, esta fuerza que se generaría sobre este pico se compensará con la de este otro, y por tanto en el conjunto de toda la superficie de contacto la fuerza resultante será nula, ya que si no tenemos fuerzas en ese plano, el rozamiento no deberá vencer ninguna fuerza, y por lo tanto la fuerza de rozamiento será nula. Analizado lo que pasa cuando tenemos las superficies en contacto pero sin movimiento relativo, el siguiente paso es ver qué sucede cuando empieza a moverse una de las superficies respecto a la otra. Como he dicho, cuando empiezan a moverse, las superficies se desplazarán hasta que se produzca un contacto lateral entre los picos de las dos superficies. En este caso, al desplazar la superficie naranja hacia la derecha respecto al azul, tenemos que se ha producido aquí un contacto, que impide el movimiento de una superficie respecto a otra. Como veis, este pico en principio no dejaría mover la superficie naranja más hacia la derecha, y por eso la fuerza de rozamiento será alta. Pero sabemos que si seguimos tirando y aumentamos la fuerza que actúa sobre el sólido naranja, este va a acabar moviéndose. ¿Y por qué sucede esto? Bueno, hay varias explicaciones. Por un lado, los picos pueden romperse, como vemos aquí, si hacemos mucha fuerza, se puede desprender un pequeño fragmento de un pico y permitir el movimiento hasta que llegue al siguiente contacto, y en el siguiente volver a romperse, y así ir avanzando rotura tras rotura, pero también pueden doblarse, dependiendo de si el material es más frágil o menos. En lugar de romperse, los picos podrían deformarse, como vemos aquí. Si se deforma lo suficiente como para librar el contacto con la otra superficie, el sólido naranja podría moverse. Si no, todavía queda la tercera opción, que es desacoplarse. Una vez que hemos llegado a esta situación, aunque también puede suceder
después de una rotura de un pico, si seguimos aumentando la fuerza y doblarse cuesta más que desacoplarse, se producirá esta tercera situación. Según esta, al tirar dentro del plano de la superficie teórica de contacto, las dos superficies tenderán a separarse ligeramente y así poder avanzar. En realidad lo que sucede más habitualmente es esta tercera situación, aunque es cierto que muchas veces esta situación va precedida por alguna de las dos anteriores. Y como vemos, si se produce esta, una vez que hemos llegado a la situación que tenemos aquí representada, si seguimos tirando del sólido naranja, este se irá subiendo hasta que este pico salte por encima de la superficie azul. Antes de seguir avanzando quiero recalcar una cosa, y es que aquí hemos considerado que se rompe un pico de la superficie naranja o que se deforma ese mismo pico. Pero en realidad, lo que sucede para la superficie naranja también sucedería para la azul, que en principio podrían ser de diferentes materiales y por lo tanto una podría tener una mayor tendencia a formarse y otra a romperse. O también podría ser que una superficie aguante mucho mejor estas fuerzas y el efecto sobre ella sea despreciable frente al que tiene en la otra, que es lo que hemos representado en estos ejemplos, pero no siempre sucederá esto. De hecho, es posible que los dos materiales sean el mismo y por lo tanto su comportamiento también lo sea. Así que podríamos tener la duda de cómo saber cuál de estas tres situaciones se va a producir. Bueno, en principio, para que se rompa o se doble un pico, necesitaremos que este esté muy acoplado. Cuando tenemos superficies muy acopladas, como la que hemos representado aquí arriba, es más probable que se deforme un pico o que se llegue a romper. Y una vez se ha producido ese paso, ya sí se podrían desacoplar. En cambio, si ya tenemos dos superficies que están bastante desacopladas, como estas que hemos representado aquí, que como vemos en ellas los picos están menos metidos que en esta de aquí arriba, es más probable que simplemente las superficies se desacoplen, subiendo este pico por aquí hasta superar este otro y siguiendo el perfil de la otra superficie sin necesidad de romper ni doblar ninguno de los picos. Con esto ya hemos analizado lo que sucede cuando las superficies no tienen movimiento relativo y cuando se inicia el movimiento. Pero, ¿qué sucede cuando los cuerpos ya están en movimiento relativo? Bueno, en principio seguiríamos una situación similar a la anterior, pero en este caso ya los picos no tienen tiempo de acoplarse completamente. Es decir, hemos partido de que al empezar el movimiento se ha deformado un pico, como este de aquí, podría haberse roto, pero en este caso hemos considerado que se ha deformado. Después de deformarse, las superficies se han desacoplado. Para pasar de aquí a aquí hemos tenido que hacer una gran fuerza. Y si seguimos avanzando, veremos que este pico va a seguir cayendo. Pero si pensáis en esta situación, si avanzamos muy lentamente, este pico va a ir moviéndose por aquí y va a caer tocando la superficie azul, más o menos, aunque es cierto que aquí volverá a quedarse enganchada por aquí y caerá otro poco y seguirá así. Pero ¿qué sucede si el movimiento es algo más rápido? Si se mueve más rápido, una vez que ha superado este pico, la superficie naranja caerá hacia el azul siguiendo una parada, es decir, este pico hará una trayectoria tal que así. Ya no pasará por aquí y por lo tanto no tendrá que desacoplarse de este pico porque lo ha superado. No tendremos la situación morada, que es la que he señalado al principio cuando la velocidad es muy lenta, sino que tendremos la situación naranja. El pico que empezaba aquí ha pasado a estar aquí y por tanto lo siguiente que tiene que suceder es que esta cresta de la superficie naranja sobrepase la superficie azul. Pero ya no tenemos que conseguir que se desacople este vértice que tenemos aquí abajo respecto a este que está tan arriba, que seguramente requeriría de deformar o hacer que se desprenda un pequeño fragmento de la superficie morada, sino que simplemente tendrá que desacoplarse un poco. ¿Qué implica esto? Que una vez que ha iniciado el movimiento, el rozamiento entre los cuerpos es mucho menor, porque como vemos, pasar de esta situación a esta es más complicado que de esta a esta otra. Y como he dicho, aquí estamos representando solo el caso en el que las superficies se desacoplan, pero en todos estos pasos y lo que vendría a continuación de este, sigue habiendo tanto roturas como deformaciones. Dependerá del material, pero en principio se seguirán produciendo. Entonces, ahora que tenemos una idea general de esta teoría, podemos analizar un poco qué implicaciones, qué limitaciones tiene la teoría. Está claro que esta teoría es muy intuitiva, ya que si pensamos en las superficies tal y como lo hemos hecho en este vídeo, como dos superficies llenas de picos y valles que se enganchan entre sí, como lo que sucedería a nivel macroscópico, no entenderíamos que esto no generase un aumento del rozamiento. Es decir, si tenemos dos superficies perfectamente lisas, sabemos que el rozamiento va a ser menor que si tienen crestas y valles que se enganchan entre sí. Además, como he indicado, la fuerza de rozamiento es mayor cuando todavía no hay movimiento relativo entre los cuerpos y este va a iniciarse respecto a cuando ya existe un movimiento previo entre las dos superficies de contacto. Esto explica un fenómeno que ya sabemos, y es que el coeficiente de rozamiento estático, es decir, aquel que afecta cuando intentamos mover una superficie respecto a otra, que aún no tiene movimiento relativo, es mayor que el coeficiente de rozamiento dinámico,
que es aquel que tienen cuando las superficies ya están en movimiento. Además, explica otro fenómeno del que de momento no hemos hablado, y es el fenómeno de stick and slip, que consiste en que cuando tenemos una fuerza que produce el movimiento relativo entre dos superficies a una velocidad lo suficientemente baja, el movimiento no es continuo. Las superficies tienen un pequeño deslizamiento, luego se quedan paradas, vuelven a deslizar, se vuelven a quedar paradas, y esto sucede a una frecuencia bastante alta. Esto se debe a que, como he dicho, cuando el movimiento es a una velocidad muy baja, da tiempo suficiente para que los picos y los valles se acoplen, es decir, que las superficies se acoplen entre sí y haya que volver a vencer el rozamiento estático, en lugar del dinámico que esperaríamos porque ya había un movimiento previo. Este fenómeno, que puede darse a una frecuencia lo suficientemente alta como para generar vibraciones que podemos oír, es uno de los causantes del chirrido en los frenos. Estamos acostumbrados a que de vez en cuando los frenos, tanto de bicis como de coches y de otros vehículos, hagan ciertos ruidos. No todos se deben a este fenómeno, pero sí hay algunos que se deben a que a una frecuencia muy alta se están produciendo pequeños deslizamientos, pero no de una forma continua. Por tanto, sí, el rozamiento es el causante de un chirrido, pero también hay que tener en cuenta que sin el rozamiento los frenos no funcionarían. Además, esta teoría concuerda con un aspecto más que se puede observar en el rozamiento, y es que este no depende del área de contacto. ¿Por qué decimos que esta teoría lo explica? Bueno, si tenemos un menor área de contacto, tenemos menos puntos de contacto, ya que, como he dicho, el contacto se concentra en unas pequeñas zonas. Aquí hemos puesto puntos, en realidad serían zonas de contacto en las que se acumula toda la fuerza y por lo tanto en las que se produce el rozamiento. Si tenemos menos área, tenemos menos zonas de esas, pero como la fuerza normal tiene que vencer a las fuerzas aplicadas en la dirección perpendicular a la superficie teórica, si tenemos menos puntos de contacto, la fuerza en cada uno de esos puntos será mayor, y por tanto el efecto de cada una de esas zonas sobre la fuerza de rozamiento total será mayor. Si sumamos la fuerza de rozamiento en todos los puntos, tendríamos el mismo resultado que si hubiésemos tenido un mayor área con más puntos de contacto y en cada uno de ellos menos fuerza. Como sabemos, el rozamiento en la mayoría de los casos es algo que queremos evitar. ¿Y cómo podríamos evitarlo? Bueno, según esta teoría diríamos que el rozamiento se reduce reduciendo la rugosidad. Y esto, que no siempre es posible, en algunos casos es cierto que sucede, pero en realidad no siempre lo es. Eso depende de la combinación de materiales en contacto y de la rugosidad que haya. Vamos a ir parte por parte. Si analizamos lo que sucede cuando tenemos rugosidades muy altas, es cierto que reducir la rugosidad en la mayoría de los casos va a reducir el rozamiento. Pero también es cierto que si la rugosidad ya de por sí es pequeña y la hacemos aún más pequeña, es posible que el rozamiento aumente. Y por supuesto, como hemos visto en todos los vídeos relacionados con la tribología, el rozamiento depende del material, y reducir la rugosidad no tiene el mismo efecto en todos los materiales. Un ejemplo en el que estos efectos se ven claramente es el contacto entre dos placas de vidrio. Si tenemos dos superficies de vidrio planas, al menos en teoría planas, por ejemplo, dos trozos de ventana, veríamos que si ambos vidrios son lisos, su rugosidad es muy alta, a pesar de que el rozamiento sea bajo. En cambio, si los dos vidrios fuesen esmerilados, en los que la rugosidad es bastante más alta, el rozamiento entre ellos sería bastante menor. Y esto es algo que podéis probar muy fácilmente. Y si no tenéis a mano dos paneles de vidrio y otros dos paneles de vidrio esmerilado, algo que sería bastante normal, podéis usar, por ejemplo, las tapas de los cuadernos de plástico, que suele haber unas que son brillantes y otras mates. Las mates, que equivaldrían al vidrio esmerilado, tienen un menor rozamiento entre sí que las lisas, que equivaldrían al vidrio liso. Y esta sí es una prueba que podéis hacer fácilmente en casa. Por tanto, una pequeña conclusión que podemos sacar de aquí y que es contradictoria con esta teoría es que las superficies muy lisas tienen un rozamiento muy alto, y esto sucede en general en todos los casos. Un ejemplo en el que se aprovecha este fenómeno son los bloques patrón, cuyas superficies son muy lisas y se aprovechan para unir los diferentes bloques patrón simplemente gracias al contacto. Es decir, ya no solo tienen un rozamiento elevado por tener una superficie muy lisa, sino que son tan lisas que éstas permiten sujetar los bloques entre sí sin necesidad de otras fuerzas exteriores. Pero esta teoría tampoco explica el fenómeno de la soldadura fría, que consiste en que cuando hay dos materiales, en general metálicos, entre los que no hay movimiento y entre cuyas superficies se aplica una gran fuerza de contacto, a veces se produce una soldadura en la que no ha habido un aumento de temperatura, pero que provoca que estas superficies queden unidas y para producir el movimiento haya que vencer una gran fuerza de rozamiento, que en realidad implicaría romper estas pequeñas soldaduras. Además, esta teoría tampoco explica por qué una fina capa de lubricante puede llegar a reducir mucho el rozamiento si en realidad este lubricante no está afectando a la rugosidad.
Es verdad que si la capa de lubricante fuese de mayor espesor, sí podríamos entender que está afectando de alguna forma la rugosidad, porque el propio lubricante no dejaría que los picos y los valles de las superficies se acoplen completamente. Pero se ha demostrado que capas de lubricante muy finas, es decir, mucho menores que la amplitud de la rugosidad, también pueden reducir de forma importante el rozamiento. Y finalmente, esta teoría, que como hemos dicho solo tiene en cuenta la rugosidad de las superficies, no explica por qué dos materiales con una misma rugosidad tienen distinto rozamiento. En principio podríamos conseguir que un sólido fabricado en hielo tenga la misma rugosidad que uno de madera y que uno fabricado en caucho, pero intuitivamente ya sabríamos decir que, aunque la rugosidad fuese la misma, estos tres no tendrían el mismo rozamiento. Dos bloques de hielo tendrían un rozamiento mucho menor que dos piezas de madera y estas a su vez mucho menor que dos piezas de caucho. Y precisamente por estas limitaciones es necesario considerar que hay otros factores que intervienen en el rozamiento y que no estamos considerando. Por eso, en el próximo vídeo veremos la teoría relacionada con la adhesión, que explica, al menos para algunos casos, algunos de estos aspectos. Antes de acabar, os agradecería que si este vídeo y los demás relacionados con la tribología os están gustando y os resultan útiles, os suscribieseis al canal y compartieseis los vídeos, ya que vuestros compañeros también les podrían resultar tan útiles como vosotros.